María de la Luz, ¿qué está pasando en México? ¿A qué podríamos atribuir esta hazaña y esta violencia contra las mujeres? Y como hemos dicho, las cifras son alarmantes. Mira, sí son alarmantes porque se han hecho muchos esfuerzos para poder combatir la violencia contra las mujeres. Uno de ellos es el mecanismo de alerta de género, que precisamente lo que busca es corregir la política pública y criminal que está poniendo en riesgo la integridad y vida de las mujeres. Este mecanismo nos ha ayudado a poder entender qué es lo que está pasando de fondo, cuáles son las causas que están provocando que no podamos revertir esta violencia feminicida, porque escuchaba los datos, que al final los datos son relativos cuando ya tú enfrentas los casos mismos, de la manera como brutalmente privan de la vida a las mujeres. Hoy estamos enfrentando otro problema que poco se habla, es el tema de las mujeres desaparecidas. Claro. Las alertas de género nos han permitido saber que en el Estado de México tenemos un problema grave de niñas desaparecidas. En el informe que se emitió en el 2015 hablábamos de 1.500 mujeres no localizadas. Entonces era entender realmente cuántas de esas 500 estaban vivas, realmente cuántas ya habían regresado y cuántas seguimos sin localizar. Hoy en el estado de Jalisco, el mismo informe y datos actuales, hay 169 menores de edad que no han sido localizadas este año, y tenemos que estar mirando porque estamos encontrando diversos patrones que no solamente podemos estar pensando que se tiene al tema de la trata de mujeres, sino hay muchos otros modus operandi que están privando de la vida a las mujeres, que están desapareciendo a las mujeres, y tenemos el caso de Mara en Puebla, este caso de Puebla de la joven que subió a un transporte privado, en un transporte público, y que al final ya no regresó, ya no supieron de ella, la encontraron 8 días después, se anunció que había sido asesinada. Esto es más recurrente de lo que creemos. El transporte público está siendo un lugar inseguro para las mujeres, porque muchas de las jóvenes subieron a un transporte y ya nunca supimos de ellas. Uh-huh. Ahora, María de la Luz, ¿podría existir alguna razón o una lógica que nos pueda ayudar a entender por qué los índices de violencia, los tipos de la misma, las desapariciones, las violaciones, las agresiones, se replican en mayor medida en algunos estados que en otros? Sí, yo sí creo que por eso hemos estado impulsando a través de las alertas de género las unidades de análisis y contexto que nos permitan identificar esos contextos violentos, en este caso de la delincuencia común y organizada, que está poniendo en riesgo a las mujeres. Sí hay estados donde estamos identificando cómo operan los grupos delictivos, donde sabemos que hay zonas que identificamos de riesgo, donde han desaparecido, y también lo cruzamos con grupos delictivos. Entonces es muy importante, porque cuando desaparece o asesinan a una mujer que no fue la pareja o alguien conocido, la autoridad parte de cero, parte diciendo que es un hecho aislado, cuando ya se tiene un contexto donde ya se han tenido otros casos que pueden vincularse, y que la autoridad, y no estamos hablando de crímenes seriales, estamos hablando de grupos, bandas delictivas que pueden estar involucradas también autoridades. María de la Luz, ¿con qué pequeñas acciones puede apoyar la sociedad, podemos apoyar para avanzar en esta lucha contra la violencia hacia las mujeres? Yo sí creo que no callándonos. No podemos, la autoridad lo que hace con las víctimas de violencia sexual, de desaparición y feminicidio, les dice que no digan, que no hablen públicamente, que no se acerquen a ninguna organización de derechos humanos, porque si no se entorpece la investigación.
Cuando las víctimas llegan a nosotras es porque ya pasó un tiempo considerable, a veces ya un año, medio año, donde ya se pierde material probatorio en el caso de un feminicidio fundamental para poder hacer una investigación que pueda llevarnos a la verdad de los hechos. Entonces, nosotras lo que hemos dicho es que no, hemos estado abriendo foros de denuncia para que las mamás, las familias hablen de esa ruta de la impunidad, qué es lo que está de fondo, porque a veces por negligencia, por omisión y por corrupción, la autoridad no investiga los hechos de violencia, no sanciona por lo tanto a los responsables, y esto hace que la problemática sea permisiva, que se permita porque las propias autoridades no están haciendo su trabajo de garantizar la integridad de las mujeres. Otro elemento que creo que es importante aquí denunciar y no permitir es que escuchamos a obispos, a gente religiosa, a directores de universidades culpabilizando de nuevo a las mujeres, diciendo que ellas fueron las que provocaron, las que siempre están estigmatizando su conducta de las mujeres. Escuchemos cuando matan a una mujer, dicen, es que era drogadicta, es que estaba alcohólica, es que estaba, en fin, descalificaciones sin que realmente estén poniendo la atención en por qué asesinaron a la mujer, por qué se cometió este feminicidio, y la autoridad con eso se excusa. Escuchamos a religiosos como Sandoval Íñiguez diciendo que las mujeres lo buscaron y por eso las asesinan. Eso es muy grave, porque a pesar de que tú estás educando, nosotros hacemos mucho trabajo educativo en la comunidad, las instituciones diversas, religiosas, empresariales, o mismos gobernadores, autoridades, vuelven otra vez a discriminar a las mujeres y a culpabilizarlas para que no se asuma que se sigue reproduciendo esta cultura machista legitimada por la misma impunidad de las autoridades. Finalmente, María de la Luz Estrada, mañana se conmemora el Día internacionalmente y en México contra la violencia hacia las mujeres. ¿Qué mensaje le darías a nuestra audiencia? Pues decir que tenemos que seguir luchando porque ni una mujer más tenga que padecer esta violencia. No podemos seguir naturalizando, no podemos seguir permitiendo que las autoridades sean omisas, negligentes y corruptas. Tenemos que denunciarla. Nosotras estamos pidiendo mecanismos de sanción efectivos ante la negativa de las autoridades de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Hemos estado luchando porque el reglamento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en lo que respecta a la alerta de género, se modifique para que sanciones a las autoridades que no quieren cumplir con las recomendaciones que emanan de los informes de las alertas de género. Necesitamos que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar estos derechos, y necesita ser la ciudadanía que tenga que alzar la voz, que tengamos que parar esta ciudad, porque no es posible que a diario asesinen a 7 mujeres por su condición de ser mujeres y no hagamos nada y sigamos contando cifras cuando lo que estamos nosotras viviendo son familias devastadas, con situaciones alarmantes, las familias de vivir esa situación de una hija desaparecida y posteriormente encontrarla asesinada. No podemos como sociedad permitir que en México siga en una descomposición grave de violaciones a derechos humanos. Tenemos que alzar la voz, tenemos que organizarnos, denunciar estas violaciones a los derechos humanos y no seguir como sociedad legitimándola, porque esto es lo que nos ha hecho daño como sociedad.